vamos a ver. Cuando tú me preguntabas acerca de la contemplación, pues, bueno, pues la contemplación se daría, por ejemplo, entre la geología y la física. O la contemplación se daría entre las matemáticas, ¿de acuerdo? Y la psicología. Se contemplan porque son cosas diferentes, porque están dentro de un paradigma, ¿de acuerdo? Que podríamos llamarlo así, es el horóscopo, es decir, la carta, ¿de acuerdo? Están dentro de ese paradigma, pero son signos diferentes y tienen modalidades diferentes. Y en función de sus cualidades primarias distintas, pues tienen que convivir, ¿de acuerdo? Y se contemplan, existe un protocolo a través del cual se articulan de una mejor o peor manera. Yo entiendo que eso no es lo que ocurre en el marco de la astrología. En el marco de la ¿Y por qué astrología crees que no ocurre? no ocurre porque, como tú muy bien estabas diciendo, partimos del mismo sustrato, es decir, estamos en el mismo signo. O sea, por ejemplo, si la astrología es Aries, ¿de acuerdo? Y el astrólogo moderno, o el astrólogo moderno, los dos son modernos, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo soy un astrólogo del siglo XXI, tú eres un astrólogo del siglo XXI, ¿de acuerdo? Y tenemos nuestras sensibilidades. En el fondo, tenemos mucho más en común entre nosotros que con un astrólogo del siglo XIX. Eso está claro. O sea, eso está claro. Tenemos una misma realidad, pero estamos dentro del mismo sustrato. Y la interpretación que nosotros damos de lo que es nuestro oficio es parte del mismo sustrato. Y evidentemente, como tú tienes otras experiencias, o a lo mejor porque en otros signos, de acuerdo, que son tus signos de domicilio, tienes otros planetas que son cualidades tuyas, de la misma manera que yo en los signos que son mi domicilio tengo unos planetas que son cualidades mías, que operan y que vienen de lugares diferentes, pues somos dos personas distintas en el mismo ámbito, ¿de acuerdo? Tratando de encontrar un acuerdo. Entonces ese ámbito sería el marco categórico definido por la astrología. Y en ese sentido nosotros estamos en conjunción, no estamos en aspecto. Ese es el símil que yo pretendía acercar respecto a lo que representa. Yo no estaba diciendo que tú tengas mucho que aportarme a mí, ¿vale? Porque yo soy el bueno y tengo la astrología. Yo estoy en domicilio Ya y veo, tú, sin embargo, por lo que dices también dónde me estás ubicando, pero... No, Mi pregunta de por qué crees que eso sucede escucha, en términos solamente un momento. concretos, ¿me lo podrías decir? Porque no entiendo, o sea, entiendo lo que me dices, pero no entiendo a qué te refieres con eso. A lo que me refiero es que como la astrología es una ciencia antigua, ninguno de los dos está en domicilio. O sea, tú, de acuerdo, eres peregrina aquí y yo soy peregrina aquí. Hemos llegado a un campo de conocimiento en el que tenemos que actuar, porque es el campo de conocimiento que nos toca, porque se corresponde con nuestra sensibilidad, con nuestro momento evolutivo, ¿vale? Y yo tengo unas cualidades porque hay unos signos en los que tengo planetas y tú tienes otras cualidades porque hay otros signos que son tuyos en los que tienes otros. Y nosotros debemos encontrar un punto de convergencia, ¿no? No claro, es que tú me aportes a mí o yo te la aporte. metáfora aplicada, digamos, porque la entiendo como metáfora, pero no a qué te refieres. O sea, concretamente, ¿cuáles ven las dicotomías entre la astrología tradicional y astrología psicológica hoy en día? Por ejemplo, nosotros estamos hablando de astrología, estamos en el mismo signo. Y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. Tanto la astrología que practican los astrólogos contemporáneos, llamados sedicentes, ¿de acuerdo? Como se dicen, asimismo psicoastrólogos, y otros astrólogos como tú y como yo, que separan, porque saben que son cosas diferentes, la astrología a psicología, ¿vale? Muy bien. Entonces, no pongas palabras en mí porque no son cosas diferentes. Pienso que son cosas integradas. Sí, son cosas que hay que integrar, claro. Pero ahí de vuelta, la importancia de la filosofía, porque distintas. filosofía, psicología, astrología, yo lo veo como una integración, no percibo la vida tan en cajitas, o sea, yo veo interacciones complejas. A ver, entonces, yo también veo interacciones. Es un marco que le puede dar inclusive una cosmovisión a la psicología. Me parece que la psicología está implicada en lo que por lo menos yo entiendo como la cosmovisión astrológica, ¿no? Entonces, integrar la psicología y la filosofía en la astrología, desde mi práctica, es un poco a lo que me dedico. Pero no pienso que son... o sea, estamos hablando justamente de la relación de la psique y los astros, del anima mundi, esta atmósfera en la que estamos inmersos, de cualidades activas, o sea, estamos hablando de psique.
O sea, la realidad del alma. Coges la psicología, coges la filosofía, que es una cosa complicada porque la filosofía es un conocimiento de un orden categórico más amplio. La psicología forma parte del mismo campo y es un orden un poco más restringido. ¿De acuerdo? Tú coges, pongamos por caso que fueran dos ciencias separadas o dos campos de conocimiento distintos, ¿vale? Y tú los integras y dejan de ser cosas distintas. Se pueden distinguir, justamente porque decís, como estamos hablando de... Se pueden, porque de vuelta, como estamos distinguiendo modos de conocimiento que son importantes distinguir para ver desde dónde, a qué nos estamos refiriendo, entonces estamos distinguiendo el orden de los planetas, el orden de los signos, digamos, hay distinciones, claro, pero eso funciona como una interacción unitaria, una relación unitaria, o sea, así lo percibo, así mi experiencia remite a eso. Ahora, si, por ejemplo, si yo quiero aplicar la astrología a la meteorología, no necesito conocer el pensamiento junguiano, pero me estoy remitiendo a las mismas fuerzas que operan en la meteorología, que operan en la psicología, porque todo respira junto. Y ahí estamos la idea de la sincronicidad y no como causa en ese sentido, digamos, porque se están moviendo juntas. De repente, si yo miro a esta particularidad o a esta particularidad o a esta particularidad, ahí puedo hacer distinciones, pero en realidad en términos de cosmovisión lo estoy percibiendo como una unidad. Vale, entonces... Después, esa distinción tan moderna de que si distingo esto de esto, pero en realidad, o sea, digamos, la psicología de hecho se desprende, ¿no?, en términos académicos de la filosofía, ¿no? Lo que estaba diciendo. Entonces, recordar eso también, ¿no? Pero la filosofía tiene una tradición de autoconocimiento, de práctica espiritual, que es una práctica psicológica también, como la podríamos entender hoy, ¿no? Y estas analogías o resonancias que podemos distinguir entre la teurgia, por ejemplo, y la enajenación activa, como hablábamos hace un rato. Entonces, bueno... Bueno, pues entonces lo pongo en otros términos. A ver. Que entiendo muy bien esa postura. Vale, muy bien. ¿Tú dirías que los planetas y los signos están integrados en una carta? ¿Están integrados dentro del sistema del zodiaco? Están integrados en una relación, sí. O sea, se remiten a aspectos diferentes dentro de una cosmovisión por lo menos neoplatónica, pero ¿cuál es el punto de la cuestión? Porque si no, sí o no, depende a dónde vas con la pregunta. El punto está muy claro. Están integrados, pero son cosas distintas. ¿Cómo? ¿Están integrados? Los planetas, los signos y las casas están integrados dentro de un sistema, es un sistema coherente, es un sistema que nos sirve para hacer una lectura. Y que remite a matrices diferentes, a aspectos diferentes, a la cifra, a la espiritualidad. Son distintos. Son distintos. Vale, pues pongamos por caso que nosotros estamos en el ámbito de la astrología, es decir, Aries, ¿de acuerdo? Y de alguna manera, pues, mezclamos, que están en Aries, ¿de acuerdo? Pues la gastronomía, por ejemplo, no la astronomía, sino la gastronomía, ¿de acuerdo? Y la colombofilia. Dos cosas completamente diferentes, que tienen que convivir ahí. Se integran. Hemos conseguido integrarlas, pero siguen siendo cosas distintas. Es mi pregunta. ¿Siguen siendo cosas distintas, integradas? H2O y agua, ¿son cosas diferentes? No, vamos a ver, el hidrógeno deja de ser hidrógeno y el oxígeno deja de ser oxígeno. Pero que ahora el agua es, bueno... Pero siguen siendo distintos. En esta distinción podremos usar la metáfora del agua para hablar de lo que estamos hablando. Claro, el hidrógeno es totalmente distinto del oxígeno, aunque sean agua. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando de lo que se ha dado en llamar pues, el Moloch, de acuerdo, moderno, o si podemos llamarlo así, el monstruo de Frankenstein moderno, en el que se ha convertido la astrología, pues ahí estamos viendo realmente es H2O. Vale, admitamos que es H2O. La parte que es psicología es O, y la parte que es técnica horoscópica, porque ya existía antes de que irrumpiera la psicología, ¿de acuerdo? Son H
y O. H y O, son dos cosas distintas, están Claro, integradas, pero son ¿desde cosas dónde me lo distintas. estás planteando? Lo que yo entiendo es que ahí le sumaría B, Z, F, H, X, No, digamos, porque sí, en sí, realidad es como, de vuelta, vuelvo porque me parece que es un extremos que lo grafican con el tema de la orientación de la astrología utilizada para la meteorología. A ver, hay una cuestión de la cosmovisión y la idea de anima mundi y de psique, y acá me parece que es importante hacer distinción. Yo no entiendo psique como algo que pasa como procesos internos dentro del ser humano aislado. No. En términos de anima mundi, como la interioridad de todo lo que existe, incluido el ser humano, con todas nuestras imágenes y tal, y tal, y tal, y tal. Dentro de una cosmovisión, donde hay una inteligencia, una psique, un resultado de toda esa dinámica, pero que está integrado dentro de una unidad. Otra imagen podría ser la del prisma, ¿no? Esta idea de la luz blanca que a través del prisma se divide. Bueno, es la luz blanca que a través de un prisma, a través de una carta natal, esa unidad se expanden en distinciones, ¿no? En multiplicidad, esta idea de lo uno y lo múltiple, ¿no? Como una dinámica relacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahora, si yo me quiero dedicar a la meteorología, a la astrología mundana, o sea, me va a requerir de conocimientos sociopolíticos necesariamente. Si yo me dedico a la astrología orientada a la psicología, voy a necesitar requerimientos o conocimientos de ese ámbito, y así. Me parece que la versatilidad de la astrología como meta ciencia, como metafísica, digamos, la práctica metafísica de la astrología, en ese sentido me parece que ojalá cada vez se reúna con cada vez más disciplinas, con la medicina, y en ese sentido, a mí, como vuelvo a enfatizar, a mí me interesa este ámbito porque además fue mi experiencia, digamos, yo cuando llego a la astrología, los significados que me otorgó respecto a cosas de mí misma, de mi vida, fueron tan importantes que esa es mi línea. Y también estudio otras, también porque me interesan, y voy a seguir estudiando, digamos, ¿no? Pero en la práctica después concreta, bueno, hago mis síntesis, ¿no? Y también basado en mi experiencia. Pero bueno, en ese sentido, digamos, aquí de vuelta, como hacer estas distinciones, estas aclaraciones, en tanto cosmovisión, en tanto psique, que a qué me refiero, en tanto anima mundi, y después lo que requiere si yo me oriento a tal o cual orientación o interés en donde quiero aplicar la astrología como esta metafísica, digamos, ¿no? sí, Porque sí, de no vuelta, estoy. para mí la astrología no es solamente una técnica horoscópica, o sea, para mí hay una astrología que tiene que ver con, por ejemplo, cuando estamos hablando de distinciones de modos de conocimiento que estuvieron muy desarrollados por astrólogos, las distintas dimensiones de la realidad, también desarrollados por astrónomos y filósofos de la época, me parecen importantes al momento también de, después de hacer una argumentación, digamos, ¿no? Poder blanquear también los sesgos, digamos, ¿no? Pero, bueno, eso, en ese sentido puedo distinguir la idea de como cosmovisión también, que requiere como ideas también de la realidad, ¿no? Como un mapa simbólico, metafísico, simbólico de la dinámica misma de la realidad, que eso después está aplicado, ¿no? A la interpretación del horóscopo. Sí, o sea, vamos a ver, concuerdo en líneas generales con lo que estás diciendo. Solamente haría una salvedad, que es a lo mejor un matiz que puede parecer tangencial o absurdo, porque hay mucha gente que no entiende esa diferencia y lo comprendo, ¿no? Vamos a ver, es cierto que para hacer astrología mundana es necesario saber conocimientos, es necesario tener conocimientos geopolíticos, ¿de acuerdo? Pero esos conocimientos geopolíticos no los necesita la astrología, sino los necesita el astrólogo. Y hay que diferenciar entre la astrología y el astrólogo. Es una diferencia que no se hace demasiado, no se hace demasiado a menudo. O sea, a mí, por ejemplo, pues no sé, me gusta tocar el ukelele, ¿vale?
Y evidentemente eso es muy importante para mí. Y yo tengo que integrar pues, el ukelele, de acuerdo, con la práctica de astrología en mi vida, porque son dos cosas que me gustan mucho. Por ejemplo, no voy a hablar de ukelele, o sea, por ejemplo, me gusta mucho dibujar y cuando me pongo a dibujar disfruto y cuando disfruto me olvido. Cuando me olvido dejo de hacer astrología, con lo cual en muchos puntos hace que la astrología y el dibujo pues viven en dos ámbitos completamente diferentes que yo no he integrado, ¿vale? Y hacen que cuando yo estoy dibujando pues desaparezca totalmente para la astrología y cuando hago astrología esté completamente diferenciado de lo que es el dibujo. Bueno, yo necesito integrarlos. Pero el dibujo es porque la astrología y el dibujo son diferentes. Yo necesito integrar, por ejemplo, la filosofía y la psicología porque la psicología y la filosofía son cosas diferentes. Necesito integrarlas porque de no integrarlas serían incompatibles. Una vez que las he integrado, dos cosas diferentes funcionan en una unidad. La unidad soy yo, pero la psicología sigue siendo psicología y la filosofía sigue siendo filosofía. Lo que pasa es que yo he operado el acto alquímico, si prefieres, ¿de acuerdo?, de conciliarlas. Y entonces existe una conciliación. Ahora bien, en mí existe esa conciliación y a lo mejor yo utilizo para ser terapeuta. Y entonces como terapeuta pues tengo bases de la psicología y bases de la filosofía y bases de mi experiencia estética con el ukelele y además de mis habilidades o dotes para dibujar. Claro, la integración se da en mí. Ahora bien, está claro por qué. O en algún espacio, sí. Claro, o en algún espacio. Está claro por qué se enseña psicología en una facultad y se enseña filosofía en otra. ¿Y por qué se enseña dibujo en otra y a tocar el ukelele en otra? Porque son campos de conocimiento diferentes. Se pueden integrar, pero son distintos. Entonces, una vez integrados, pues están integrados en la persona. De la misma manera que yo estoy integrado en no soy muy amiga de que todo es lo mismo. No. Pero esto de distinguir demasiado, tampoco soy muy amiga de eso porque me parece que es justamente el mal moderno, ¿no? La astrología puede ayudar justamente a empezar a religar, a integrar, a... No, eso lo tiene que hacer la religión. Eso lo tiene que hacer la religión o tiene que hacer la filosofía. Yo tengo una mirada muy, sí, quizás religiosa, sí, de la astrología. No en términos de dogmas, sino en términos de práctica espiritual. La tengo. Sí tengo una conexión directa de la astrología como práctica espiritual, ¿no? Entonces sí que bueno, blanqueo mi sesgo, pero no en términos religiosos de dogmas, ¿no? Y estatutos y determinadas prácticas, sino de, bueno, justamente de religar, ¿no? Con el misterio y la participación en el misterio. Entonces sí, esa es mi mirada y práctica astrológica, desde ya. Pero me quedé con algo con lo que decías, como, bueno, este sesgo de los astrólogos me recuerda a esta distinción de Blavatsky, como diciendo que la astrología es infalible, que lo que es falible son los astrólogos. Pero que lo que es infalible. Lo decía Blavatsky. Era teosofía. La única manera... Pero déjame terminar esta, porque viene de una pregunta a esto, porque me parece interesante, porque eso ya habla de un planteo, de una cosmovisión también, ¿no? Como uno cuando habla evidencia su cosmovisión en algunos aspectos, porque, y por eso que te quiero preguntar para poder expandir un poco ahí. Porque acá en principio diferenciaría lo que comúnmente se llama como astrología natural, como diciendo, bueno, la luna se mueve, el ciclo de la luna tiene una relación con las mareas, donde mi conciencia no interviene en eso, en que así suceda. En el caso de astrología horoscópica, que requiere de una interpretación, estamos hablando de astrología judiciaria, inclusive algunos la llaman directamente astrología divinatoria, en donde implica la conciencia, la participación de la conciencia que está interpretando, ¿no? Entonces ya estamos hablando de otra cuestión, digamos, ¿no? ¿En qué sentido ahí ves que está tan distinguido, digamos, o separado la astrología, la práctica astrológica del astrólogo? O sea, ¿para ti existiría la astrología sin un astrólogo o ser humano que fue sistematizando, que fue entendiendo, comprendiendo, resonando, recordando su raíz cósmica? A ver, ¿en qué medida? Vamos a ver. No, yo no estoy de acuerdo en eso de decir que no falla la astrología, sino que falla el astrólogo. Yo digo que la astrología solamente puede acertar a partir de que un astrólogo que aplica sus técnicas, ¿no?
y que no existe el oficio sino el oficiante. Es decir, no podríamos hablar, por ejemplo, yo qué sé, del arte pictórico si no hubieran existido los pintores. Pero lo que No decías podríamos recién, hablar yo no entendía a qué arte. te referías, lo de la astrología y la distinción del astrólogo, que la astrología puede existir, o eso entendí yo, ¿no? Como que una cosa es la astrología y otra cosa es el astrólogo. Entiendo que hiciste esa distinción, entonces no entiendo a qué te referías. A lo que se refiere Platón cuando distingue lo blanco de la blancura. O sea, en el sentido en el que Platón dice, de acuerdo, que el blanco no es eso que estoy viendo de color blanco. O sea, hay una diferencia entre lo que es la forma, ¿de acuerdo? O la idea platónica, si preferimos, y su encarnación en lo real. O sea, eso es lo que yo digo. Y también entiendo que la intuición espiritual es una intuición que no se corresponde tanto con el hecho de estar contemplando algo concreto como estar contemplando de forma trascendente. Es decir, la astrología en ese sentido sería un campo de conocimiento abstracto, de acuerdo con unas reglas abstractas, y la función del astrólogo es una función, evidentemente, que es la función, evidentemente, de llevar lo abstracto a lo concreto, tratando de liberar en lo concreto lo que hay de abstracto en las cosas. Claro. Claro, yo lo pondría en términos de percepción de correspondencias, ¿no? Porque me parece que ahí, cuando microcosmos, macrocosmos, adentro, afuera, digamos, se religan, hay una comprensión espontánea, ¿no? Que surge del lenguaje simbólico, ¿no? El símbolo, la experiencia simbólica, la percepción simbólica solo puede suceder en la experiencia, justamente, ¿no? Porque ahí se religa, y es algo que quizás en la predicción quizás no puede suceder, porque no está la experiencia a priori, digamos, ¿no? O por lo menos en ese tengo el entendimiento, también entendiendo la predicción como el futuro, ¿no? Después hay otros términos que podemos hablar como la previsión, pero que tiene que ver con insights espirituales que quizás los distinguiría del oficio técnico, digamos, ¿no? Concretamente, aunque están ligados, por supuesto. Pero me parece, también me remite a esta idea de espejo celestial, ¿no? Como la astrología y el cielo como un espejo, ¿no? A través del cual puedo reflexionarme o reflexionar sobre esta experiencia aquí, ¿no? Esta manera recíproca, de relación recíproca, en donde justamente percibir lo que quizás previamente percibía de manera ontológicamente separada, ¿no? Percibir su unidad intrínseca es justamente este significado o insight espiritual que viene correlacionado con un significado, una ampliación de la conciencia respecto a mi lugar en el mundo, a mi historia, digamos, varias cosas, digamos. Creo que la posición no es la mía, es una posición clásica en el ámbito de la astrología, es decir, pues tenemos un huevo, podemos predecir que de aquí va a salir una gallina. Podemos predecir y que todo el proceso es un proceso que el astrólogo observa. A menos que alguien vaya y se coma el huevo. Claro, no es que alguien vaya y se coma el huevo, pero el hecho de que se coma el huevo no implica que no haya una entelequia, que es el término que utiliza Aristóteles para referirse a ello, es decir, una correspondencia, como tú dices, entre una imagen trascendente y un fenómeno inmanente. Existe una correspondencia. Lo que pasa es que para Aristóteles esa correspondencia es una correspondencia causal, es decir, la gallina es causa del huevo. Es causa del huevo como aquello en lo que el huevo se convierte. Y eso es de la misma manera pues, que podríamos ir con cualquiera de las otras 4 causas y dar una explicación acerca de por qué Aristóteles dice que la correspondencia es causal. Y no, como dicen los modernos, de acuerdo, que las correspondencias son acausales, que no hay causalidad en donde hay correspondencia, sino que hay analogía, como si la analogía fuera diferente de la causa. Cuando es de hecho que repite Aristóteles 80 veces a lo largo de sus textos que cualquier conexión lógica es analógica. Porque es analógica porque es lógica. Y el principio de causalidad es un principio de causalidad, el principio de causa de razón suficiente, es un principio que está presente también en el principio de correspondencia. Cualquiera que haya leído Aristóteles lo sabe, porque no puedes avanzar en Aristóteles, o sea, Aristóteles directamente no te deja entrada, de acuerdo después de la 3ª página,
si no has integrado eso. O sea, vas a fracasar leyendo a Aristóteles si no has entendido eso, porque él basa todo su razonamiento en eso. Cuando nosotros estamos viendo al astrólogo, es cierto, el astrólogo es el proceso de crecimiento de un pollo. ¿Por qué? Porque es un ente natural. Está percibiendo cosas que existen en la realidad. Esas cosas que existen en la realidad, algunas de ellas se corresponden con algo que hay inmanente en él, que de manera espontánea, en el instante en que entra en resonancia con esa forma, de acuerdo, de la misma manera que el ideal platónico entra en resonancia con los sujetos concretos de la realidad, pues se genera un proceso que es un proceso platónico, es decir, es un proceso espontáneo, y es un proceso que, siendo espontáneo, es un proceso irreprimible, es decir, es un proceso determinado, ¿de acuerdo? Y fatalista, porque Platón es en ese sentido fatalista. Dice, en el momento en el que yo contemplo la forma de Dios o contemplo la luz, el proceso que se produce en mí es un proceso que yo no puedo controlar. Es un proceso pautado en resonancia con lo que estoy viendo, que es totalmente ajeno a mí, ¿de acuerdo? Que hace que yo a mi percepción limitada de las cosas, porque evidentemente no es ajeno a mí en la medida en que está provocando un cambio en mí. O sea, está provocando un cambio en mi cuerpo. Entonces, la noción de ente natural está presente en eso. Entonces, a tu pregunta, por no irme por las ramas, porque realmente quisiera centrarme en lo que tú estabas diciendo, el tipo de astrología. Primero, que no entiendo que se produzca, no ha existido nunca astrología sin conciencia. Cuando yo estoy viendo la luna, de acuerdo, hay una conciencia. Y una conciencia que resuena con un marco perceptivo, que es un marco perceptivo que integra algo. Eso está claro. Si no estuviéramos en el mismo universo, yo no la podría ver. Luego, por otro lado, existe un proceso en el cual yo voy cambiando, y forma parte de ese proceso de cambiar el diferenciarme. Es decir, lo que tú llamas o lo que llama Jung, porque creo que lo llama Jung, no sé si tú quieres decir lo mismo cuando te refieres a eso, al proceso de individuación, que es un proceso de diferenciación dentro de lo mismo, ¿no? Es un proceso de contraste, donde cada vez hay más matices y aparecen diferentes niveles. No sé si eso es tu concepción. Sí, bueno, en ese momento cuando lo nombraba, que estaba haciendo la analogía con el proceso de descenso, el mito de descenso y ascenso del alma a través de los planetas, en donde de alguna manera implica una distinción entre los aspectos profanos y sagrados de cada uno de los planetas, ¿no? Entonces, traducido de manera rápida, tiene que ver con distinguir la conducta o la manera de expresión de determinada cualidad expresada en tanto condicionamiento colectivo, ¿no? O esta idea de emancipación y libertad que también propuesta por la astrología, ¿no? Justamente como herramienta de liberación, esto desde los antiguos, inclusive es esta idea. Entonces justamente tiene que ver con distinguir eso dentro de lo mismo, sí. Entonces es un desprendimiento de las maneras inconscientes, ¿no? Desprendernos, distinguirnos del inconsciente colectivo y empezar a autoconocernos, ¿no? Para hacer nuestras propias síntesis, ¿no? Como por decir de alguna manera, ¿no? Entonces sí que hay un proceso de distinción, ¿no? Y acá quería hacer un aporte también, que hay una astróloga inglesa, creo que es, Dorian Greenbaum. Y ella, bueno, súper estudiosa, investigadora académica, que también ha investigado mucho, bueno, la astrología helénica y sobre todo las diferentes nociones de destino, la distinción de destino y providencia, digamos, esto mismo, ¿no? Como inclusive cuando hablamos de predicción, bueno, hay unos desarrollos mucho más también complejos, respecto al destino, ¿no? Y a las maneras diferentes de operar. Y ella lo que dice, que la idea de fatalismo en la astrología surgió con mucha fuerza en realidad por los críticos cristianos de la astrología, porque como ya había un determinismo, la mirada determinista es propia de la astrología, en el sentido de que si estamos con un tránsito de Saturno, no estamos con un tránsito de Júpiter, digamos, ¿no? Entonces son cualidades diferentes. Entonces hay una cuestión determinista, hay ciertos límites desde la cual tiene múltiples posibilidades dentro de ciertos límites, podemos considerar, ¿no? Pero la idea fatalista
implica que tú no puedes hacer nada respecto a eso, ¿no? Esta idea de que los astros son causa y tú no puedes hacer nada, ¿no? Que surgió con fuerza, ¿no? Su investigación lo que propone es que surgió con fuerza por los críticos cristianos a la astrología, para justamente desfavorecer la astrología, hablaban de su dimensión fatalista, porque realmente la salvación del alma, que remite a esta idea, de que también la podemos asociar con el rito de pasaje que propone Mircea Eliade, de alguna manera, justamente la salvación del alma y la propuesta ética religiosa del cristianismo es, bueno, que para salvarte el alma tenés que responder al dogma cristiano, básicamente, ¿no? Y nadie puede saber el plan de Dios excepto el Dios cristiano, ¿no? Entonces los astrólogos eran muy criticados por esto, porque en realidad, cómo conocer, inclusive acá, ¿no? La predicción herejía total, no pueden conocer el plan de Dios, ¿no? Entonces, como crítica a la astrología, se decía que ahí es cuando surge, que parece con fuerza, en vez de determinista, la cuestión fatalista, por lo cual, digamos, pareciera que si hoy, a mí me pareció interesante, ¿no? Porque hoy, si consideramos como igual determinismo y fatalismo, es nuestro pensamiento judeo-cristiano que está operando, digamos, ¿no? A ver, Dorian Greenbaum, de hecho, tiene su texto en Diamond, lo he traducido, lo hemos utilizado Claro. mucho en los astrológicos. Vamos a ver. Fue docente mía. ¿Eh? Fue docente mía en la universidad. Varias veces me encantó, una de mis preferidas. Dorian Greenbaum es realmente es muy interesante. Pero yo tengo varios puntos a la hora de integrar lo que ella dice, me parece muy interesante. La noción de Irma Menea, la noción de Pronoia, en fin, en general. Es bastante potente su argumentación. Pero cuando dice que las cosas ocurren y yo no puedo hacer nada, ¿cómo sé que ocurren si no puedo hacer nada? O sea, el destino opera en nosotros porque nosotros somos el resultado del destino. Si nosotros fuéramos inoperantes, el destino no podría darse. ¿Se entiende más o menos por uno de los tiros del argumento? O sea, para que haya libertad, es necesario que todo esté determinado. Para que haya libertad, ¿es necesario que qué? Perdón. Que todo esté determinado. Porque lo que no está determinado está indeterminado y lo que no está indeterminado no tiene identidad. Vale, entonces podríamos considerar que ahí no hay individuo tampoco, y ese es el proceso de distinción del inconsciente colectivo que hablábamos, ¿no? Básicamente, me parece que hay un aspecto fundamental que está quedando fuera, que para que haya libertad tiene que, previo autoconocimiento, digamos, ¿no? Ahí está la cuestión. No. Y ahí la idea de emancipación, por lo menos como el tratamiento actual, que tiene que ver con como la astrología como herramienta de libertad, tiene que estar ligada al autoconocimiento. Ahí es donde disiento, pero de lleno. O sea, para que haya libertad es necesario que haya conocimiento. Conocimiento. Porque el conocimiento ya implica necesariamente una identidad. Con lo cual, evidentemente, no es necesario, de acuerdo al autoconocimiento, para que haya libertad, sino para que haya libertad en la medida en que hay conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento del otro. Conocimiento del otro. Conocimiento del otro. Conocimiento del otro. Heteroconocimiento. Es decir, yo soy libre porque te conozco y porque acepto lo que tú representas. Soy un esclavo si no acepto lo que tú haces, y entonces es cuando trato de romperlo. O sea, como no te integro, como no te reconozco, como no te entiendo, te destruyo o trato de destruirte. Entonces, el destino necesita de que el hombre sea libre para producirse. Lo que pasa es que el hombre no nace libre. Si tú conoces esa tendencia en ti, tienes la capacidad de responder de una manera diferente, así que si eso te arrasa y como no estás de acuerdo, destruyes. Es que la cuestión y a eso me refiero con que requiere la conciencia de sí o autoconocimiento o conocimiento de lo otro, como eso. Como indica Hegel, un hombre libre solamente puede actuar de una manera, es decir, según el conocimiento que tiene de la realidad. Según el conocimiento que tiene de la realidad. Como dice Platón, por ejemplo. Nos ponemos en Platón. Platón dice que hay millones, infinitas maneras de estar equivocada y una sola de estar en lo cierto.
¿Y por qué nosotros admitimos que tú puedes tener una postura y yo puedo tener otra y que ambas son igualmente legítimas? Básicamente porque yo admito previamente que ignoro. De la misma manera que tú admites previamente que ignoras y por lo tanto damos por supuesto que hay un ámbito, que es el ámbito de la ignorancia, en el que tú puedes actuar de una manera y yo puedo actuar de otra. Y que esa ignorancia, que nos hace parte de la realidad, por eso somos parte, no somos del todo, que nos hace parte, ¿de acuerdo? Partes de esta realidad separadas, ¿de acuerdo? Esa ignorancia del otro es la que nos obliga a aceptar que el otro puede tomar una decisión o puede tomar la otra. Pero si en realidad fuéramos lo mismo, no habría, y fuéramos una unidad con el conocimiento, y el conocimiento estuviera estructurado dentro de un sistema, y ese sistema fuera un sistema amplio, es decir, fuera el sistema íntegro de la totalidad, la libertad sería simplemente hacer lo que toca. Hacer lo que toca. Y ese tema es un tema muy importante, porque la idea básica y fundamental es la diferencia que hay entre que el hombre nace libre, que es una visión moderna, y la idea de que el hombre nace un esclavo, pero puede liberarse. Pero puede liberarse. Desde la perspectiva antigua, el hombre nace ignorante. Por lo tanto, nace esclavo. Y su proceso es un proceso de liberación. Acá, Albert, me parece que estás nombrando cosas que me parece que son tan de una raíz tan fundamental, porque sí, estás nombrando, venimos nombrando, pero ahora a esto último, muchos conceptos, pero es que me parece que hay cuestiones muy de base, que es como, bueno, liberarse de qué, de conocimiento, a qué nos referimos con ignorancia, bueno, sobre todo esto, esclavo de qué, liberarse de qué, y ahí está, me parece, también, ¿no? Todos esos que son la misma respuesta. Se remite o tiene similitud con el proceso de rito de pasaje que nombraba hace un rato, ¿no? Porque si no nos nombramos conceptos, pero me parece que la clave justamente en lo que el concepto quiere transmitir, ¿no? Que es lo que me parece que no se toca cuando hablamos de esclavo, no esclavo, ignorancia, conocimiento, en sentido sí, toca la libertad, es hacer lo que hay que hacer, o lo que toca hacer, digamos, pero me parece que ahí yo percibo, digamos, una multidimensión de maneras de respuesta, que ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, según qué, según quién, según lo que puedo, según mi historia, va a ser todo muy diferente, ¿no? Y acá hay una cuestión ética que implica la práctica de determinadas virtudes en términos de la filosofía clásica, hoy lo podemos llevar a distintos ámbitos psicoterapéuticos, cosas, pero que tiene que ver con preparar un terreno, un cultivar de alguna manera, un ampliar la conciencia quizás, lo que pueden llamar un despertar de la conciencia, una iluminación, un tipo de conocimiento, un tipo de, sí, autoconocimiento o conocimiento de lo otro, pero de cómo eso opera en mí, ¿no? Bueno, que en realidad es para una charla sobre eso, ¿no? Entonces como que hay una parte que te voy escuchando y vas a seguir nombrando cosas y yo me detendría en cada palabra para decir, para. Entonces hay una parte ahí que me cuesta, confieso, porque siento que se dejan pasar un montón de supuestos que me parece que justamente lo fundamental para mí, en lo que me interesa al menos, no solamente en la astrología, es justamente, bueno, indagar, ¿no? En la indagación dialéctica, digamos, en conjunto. Pero acá me parece que sí fundamental poder expandir de a qué te estás refiriendo con todas estas palabras que estás usando. Muy simple. A que el destino opera a través del hombre. ¿A través de qué? Del hombre. Ah. Por lo tanto, si opera a través del hombre, es carácter destino y hombre. ¿Cómo? Carácter es destino. No, eso no es lo que yo he dicho. Yo he dicho, el destino opera a través del hombre. Opera a través del hombre. Con lo cual, el destino es resultado de la acción del hombre. O sea, básicamente existe una conciencia universal. Esa conciencia universal fluye a través del hombre. El hombre, la manera en que tiene de plasmar una realidad, es conformando un destino. Entonces, la idea es, ¿el hombre crea el destino o simplemente resuena con la totalidad proyectando un destino?
¿Y en qué medida el hombre tiene control sobre ese destino? La respuesta es muy simple, en la medida en que conoce. No en que se autoconoce, sino en la medida en que conoce la realidad. La realidad, ¿y a qué te refieres por realidad entonces? Si no tiene Lo que que ver es contigo. la realidad, no, la realidad, claro que tiene que ver conmigo. Tiene que ver conmigo, pero yo no sé quién soy, porque yo me veo en la realidad. O sea, yo, por ejemplo, yo no tengo experiencia de mí, porque yo soy un vacío. Yo estoy rodeado de cosas, yo me veo en las cosas. Es decir, mi experiencia de mí es una experiencia en las cosas. Vale, entonces sería un proceso de autoconocimiento, que tú lo Sería un nombras proceso, no, de la realidad. sería un Acá de proceso vuelta de aclarar que yo no conocimiento. entiendo psique como procesos internos que suceden dentro de esto, ¿no? Sino que estamos inmersos en la psique, ¿no? Y esto para mí es Efectivamente. importante en términos de relación destino-psique, psique-cosmos, porque de vuelta acá yo lo veo como, propondría una tercera vía, que esta está muy basada quizás también en las líneas tarnianas, y esto lo retoma mucho Jorge Ferrer, que es doctor en psicología, no se metió con la astrología, pero él habla de una epistemología participativa, ¿no? Donde uno participa con el destino, justamente porque en realidad es un sistema, no están separados, ¿no? Entonces hay una complementariedad, hay una reciprocidad en cómo eso opera, digamos, es dinámico. No lo veo como si el sujeto crea la realidad o si la realidad crea el sujeto, me parece que es participativo, por eso en su momento dije, hay una realidad que entiendo que es parcialmente objetiva, ¿no? Independiente, esta dimensión de la psique, de los mitos, de las imágenes, de la calla, ¿verdad? Después está mi historia, mi biografía particular. Yo nací en Patagonia, Argentina, en el 83, en determinada familia, tengo hermanos, tengo determinadas experiencias que hacen que también tenga una relación con eso que me trasciende, pero también una relación que es inmanente respecto a eso, ¿no? Entonces sí, la psique me atraviesa en ese sentido, ¿no? Y al atravesar cobra una experiencia humana con sus distintas dimensiones y eso toma imágenes antropomórficas. Esas cualidades se vuelven mitos antropomorfizados en términos de antropomórficos. Entonces, ahí ok, pero la relación psique-destino para mí es una relación recíproca y participativa, donde no solamente requiere del conocimiento, sino una acción coherente, ¿no? A eso. Sí, que desde mi punto de vista, hombre y destino son términos intercambiables. O sea, básicamente el destino es la manifestación del hombre. Yo a través del destino manifiesto lo que soy. Y evidentemente el destino está determinado. Está determinado ¿por qué? Precisamente porque yo lo determino, ¿no? Yo lo veo de manera más es que compleja, me parece que hay una una cosa, complejidad de entramado en donde yo lo no, determino. yo también lo veo. Sí, o sea, me parece que sí, están los astros, está que ese día hacía determinada clima, digamos. Yo también lo veo más complejo. Hay particularidades, o sea, No, me parece que es importante percibir en términos de universales, que eso nos remite también la astrología, sobre todo en términos arquetipales, por ejemplo, y cuando hablamos en términos de universales, entender que estamos hablando en ese renglón, digamos, ¿no? Y está la dimensión de los particulares también, ¿no? Y eso tiene una relación recíproca, ¿no? Por eso de ahí surgen estas ideas, inclusive nombradas a Sheldrake, ¿no? Esta mirada evolutiva respecto a lo que podemos llamar como bueno, no los arquetipos, pero las imágenes que devienen de eso, ¿no? Como los distintos mitos son actualizables, ¿no? Porque quizás la primera instancia es colectiva, es mitológica, es arquetípica, y de ahí la manera en que se puede ir actualizando, y a eso se remite, o por lo menos lo que entiendo yo, la cuestión del libre albedrío, es si yo actúo desde esa reacción más colectiva, o si a partir del conocimiento de la realidad, que esto para mí lo pondría en términos intrapsíquicos, transpersonales e interpersonales, ¿no? Entonces, como estas dimensiones que operan como una complejidad unitaria, pero como para distinguir, hay una dimensión interior, una dimensión relacional, una dimensión transpersonal, que esto está también como una unidad integrada, ¿no? Entonces ahí es donde de alguna manera esa capacidad
ética de elegir es donde se apoyaban las ideas también del libre albedrío, ¿no? En este Vale. sentido, volviendo a esto, Sí, estoy de acuerdo contigo cuando... y te quiero destruir. ¿Te destruyo o no te destruyo? Yo me doy cuenta que no quiero, no estoy de acuerdo contigo y me doy cuenta que estoy sintiendo ganas de destruir. ¿Lo hago o no lo hago? No sé, ¿cuál es el destino? Decir el destino, ¿no? Ah, o sea que si matas a alguien, decís, fue el destino. Sí, fue el destino. Yo soy el destino. Yo soy el destino. Vamos a ver, hay un principio muy claro. Entonces tú no tienes capacidad de operar, estás totalmente, Sí, ahí está la cuestión. Esa es la idea sí, fatalista de sí. que yo no puedo No, hacer no, no, nada. no, Entonces, no, 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 el no, destino no, se no, no, no. ocupa. Mi hacer es el destino. Mi hacer es el destino. O sea, para que pueda ocurrir algo, es necesario que yo lo haga. Entonces, lo que haga es el destino. Simplemente. Simplemente es el destino. Es lo que tenía que pasar. Ahora bien, yo opero el destino opera a través de mí, eso no me quita responsabilidad. Entenderlo es, yo creo que muy básico, muy fundamental, pero es muy difícil dentro de nuestra perspectiva, o sea, en el sentido de que nosotros pensamos que somos responsables de lo que hacemos, pero no es así, ¿no? El ser humano no es responsable de lo que hace porque él no sabe lo que es. El ser humano es responsable de lo que le pasa, el ser humano es responsable de lo que le pasa. Y eso lo verás muy rápidamente sobre un ejemplo. O sea, yo, por ejemplo, voy por la calle, de repente una señora se cae, ¿de acuerdo? Presa de un colapso porque se le está dando un infarto. Yo no se lo he hecho, yo no soy responsable, yo no se lo he hecho. O sea, si la responsabilidad fuera responsabilidad personal, yo no se lo he hecho. Por lo tanto, yo, ¿por qué tengo que ayudar a esa señora? Que lo haga quien sea responsable. La señora se cayó de... Sí, no, tú voy caminando por por la la calle. calle. Sí, va por la calle, va una señora por la calle, da No, un pero infarto. volvamos a otro ejemplo, en donde tú no estás de acuerdo y No, eliges el ejemplo, sí el o no. ejemplo, el ejemplo, el Porque ejemplo, el ejemplo, no, a sí, ver, bueno, no soy a culpable ver, de que... no, no, vale, de Porque yo acuerdo. tengo una mirada, creo que diametralmente opuesta en ese sentido, en el sentido que yo creo que la mirada eh, esotérica, psicológica de la astrología está orientado a un conocimiento profundo de sí, y cuando digo de sí no me refiero a solo aquí adentro, sino sistémicamente, vertical y horizontalmente, y que hay una participación con el destino seguro, de la misma manera que la realidad también me modifica a mí, yo tengo la capacidad de alguna manera, dentro de determinadas condiciones, modificar y participar y co-crear de esta idea del demiurgo, que crear con la realidad, de participar del ordenamiento de la realidad, tiene que ver con eso desde mí. Entonces, y volviendo al mito de Er, ¿no?, que hablábamos al principio, ¿no?, esto de que uno elige su destino previo a nacer, implica mayor responsabilidad, porque ya no es culpa de no sé qué, yo elegí mi propio destino, ¿no?, como yo. Habría que ver, ya definir yo, pero desde ahí da más responsabilidad. Bien, elegí ese ejemplo por algo muy simple. O sea, si yo, por ejemplo, solamente soy responsable de lo que hago, ¿vale? Pues como yo no me he hecho a mí mismo, no soy responsable ni de mí mismo. Yo no soy responsable de lo que hago, soy responsable de lo que me pasa. Es decir, si yo veo algo en la realidad que me convoca, es decir, veo algo en la realidad sobre la que yo puedo operar para cambiar lo que está ocurriendo, debo operar conforme al criterio de responsabilidad. Soy responsable de lo que me pasa. Si esa señora se ha caído y nadie más puede salvarla que yo, y yo siento que solamente soy la persona que puede salvarla, soy responsable de esa señora. Y si no hago nada, me voy a casa, me duermo y no puedo dormir porque siento remordimiento de conciencia. No porque yo le haya causado un daño a esa señora, sino porque yo sentía que tenía responsabilidad, aunque no fuera el culpable de lo que le ocurrió. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hasta cierto punto el ego o el yo no responde a lo que nace de dentro, sino responde a lo que surge de fuera o a lo que viene de fuera.
¿Y responde desde dónde? Responde desde fuera. ¿Y lo interno para ti a qué remite? ¿No hay interioridad? A ¿O lo, a lo, remite? lo interno remite a lo que hay fuera. Sí. Tú dices, lo interno, ¿a qué remite? A lo que hay fuera. Y tú puedes decir, lo que hay fuera, ¿qué remite? A lo que hay fuera. Porque, por ejemplo, yo estoy mirando cualquier cosa en la realidad. Yo, para entender qué medida tiene esta cajita, ¿ves? Pues yo no voy a recurrir a algo que hay dentro de mí, yo voy a recurrir a otra cosa que hay fuera de mí. Es decir, voy a coger un metrónomo, voy a coger una cinta métrica. Ujú. Porque dentro no hay nada. Cualquier cosa que yo opere está fuera de mí. Dentro es un vacío. No existe nada dentro de mí. Con lo cual, lo que hay fuera, ¿a qué convoca? Lo que hay fuera convoca a lo que hay fuera. Son cosas que ocurren en el contorno. Como no hay nada que pueda operar desde dentro, porque todo está fuera. Entonces, es la misma visión que tú. O sea, en el fondo estamos de acuerdo en la misma realidad. Cuando tú dices esto, todo esto es conocimiento mío. Yo digo, sí, es conocimiento de ti, es conocimiento de algo que hay fuera, por eso es conocimiento de ti. Ahora bien, hablar de eso como de autoconocimiento sería si yo pues pudiera volver mi mente hacia adentro y pudiera ver algo que no estuviera fuera, lo cual es totalmente imposible. Sí, para mí el autoconocimiento tiene que ver con una mirada que es reflexiva, ¿no? Reflexiva. Ahora, si yo pienso que mis pensamientos están sucediendo dentro de mi cabeza, bueno, yo no lo pienso así. Digamos, no sé, Reflexiva. de vuelta vuelvo a repetir mi entendimiento de la psique, que es como la atmósfera en donde uno sintoniza con, ¿no? Como esta idea de la radio, que en realidad el locutor no está dentro del aparato de la radio o del televisor, sino que son emisiones, conexiones y sintonizaciones, ¿no? Por lo cual después podemos ver esa imagen, ¿no? La misma idea de la conciencia en ese sentido, ¿no? Por eso tampoco me resuena del todo hablar solamente como de una fuera, pero sí vuelvo a la idea de participación entre dimensiones. Fíjate que cuando has dicho autoconocimiento, has dicho conocimiento reflexivo. Uh-huh. Reflexivo, reflejo, ¿no? Uh-huh. Bueno, por eso Entonces, ahí la idea, por reflejo. ejemplo, del cielo como espejo, desde esta idea contemplativa, de signos, ¿no? Indicativa, implica que a través de los cielos hay un conocimiento. Claro, eso lo que quiere decir básicamente es que tú reconoces el conocimiento de ti en el espejo. No es auto, por ejemplo. O sea, claramente no es auto, es un conocimiento del espejo. Lo que pasa es que acá me parece que hay una conversación que puede ser un ping-pong eterno en donde si es adentro, es afuera, es adentro, es afuera. Y nos olvidamos del nexo, volvemos al símbolo, ¿no? El entre, lo que relaciona el 3, justamente, que hace el 3 en 1. Perdón, estoy haciendo señas acá, miro acá, pero porque si adentro o afuera, y si lo ponemos en términos del entre y de la relación, ahí ya a mí me aparece otra cosa, pero estar en este pimponeo a mí no me está llevando a ningún lado. Claro. Bueno, es que nos fuimos bastante en nuestra Digamos, porque me conversación parece que inicial. aquí, digamos, en términos de yo percibo mis sensaciones, mis pensamientos en correlación con lo que está sucediendo afuera, en correlación con cómo estaban los astros, digamos, hay una complejidad en realidad que cuando aparece un conocimiento unitivo respecto a eso, a mí me parece que es la experiencia estética, ¿no? Pero que implica una conciencia de interconexión, justamente, ¿no? En donde como esto que yo entiendo como mi adentro, entendiendo que si yo pienso que mis emociones o pensamientos están sucediendo dentro, que no es mi caso, mi visión, pero para cuestiones pedagógicas lo voy a apropiar, de comunicarme, entonces poder percibir en relación de cómo eso que yo llamo adentro, interioridad, los procesos internos, psicológicos, bla, 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 los acontecimientos externos, bla, 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 el cielo, digamos, todo está armónicamente y bellamente entramado de una manera tan hermosa que cuando hay un conocimiento de eso, una revelación de eso, es inefable, no hay palabras.
¿no? Entonces, esa es mi investigación respecto a las experiencias místicas, sobre todo among astrologers, o sea, dentro de la comunidad, o sea, de los practicantes de astrología, ¿no? Justamente basándome en el entendimiento del símbolo y la astrología como lenguaje simbólico que religa, ¿no?, aquello de cual nos tendemos a percibir como separados, ¿no? Y ahí el conocimiento es quizás recordar cómo todo está ontológicamente conectado, ¿no? Por eso los desarrollos sobre el alma y el alma y la relación a las estrellas es a mí lo que más me convoca y veo que está en el linaje de toda la astrología.